celebramos el estreno global de la nueva serie de Disney Plus, Quebranto. Gracias por acompañarnos, me da mucho gusto tener a todos ustedes hoy. Creo que me gustaría arrancar, vamos a escuchar todas las preguntas que tengan que hacernos nuestras amigas y amigos de la prensa. Ahorita vamos a abrir micrófonos, pero me gustaría escuchar de principio de cada uno de ustedes qué les trajo a este proyecto y qué es lo que más les enorgullece de formar parte de una producción del nivel de Quebranto. Si quieren podemos empezar en orden, Daniela, de allá para acá, ¿les parece? Sí, ya están prendidos. Pues ¿qué me trae aquí? Yo creo que mis ángeles guardianes. Nada, Bernardo que creyó en mí, la producción, yo creo que me trajo este proyecto. Y qué me llevo, qué me entusiasma más. Yo creo que es un personaje tan complejo y tan intenso que me llevó a muchos lugares muy interesantes de mí, y compartir con un elenco tan generoso y tan profesional para mí ha sido, yo creo que una perla que me llevo de este proyecto. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bernardo de la Rosa, director. Un gusto verlos a todos. Esta serie es muy, muy importante para mí. Me parece que se dio la magia desde el inicio. Creo que todas estas personas que están acá al lado son un talento total, ya lo verán en la serie. Y como director, la verdad es que me deja muy, muy satisfecho ya viendo el resultado. Me parece que tenemos una serie poderosa, con mucha intriga. Es una serie de 6 episodios, lo cual es un formato para mí como director muy bueno, porque es de la longitud exacta como para contar una buena historia. Y bueno, me parece que tratar como temas importantes y también pasar fronteras y filmar en Argentina y en México me parece que es bastante bueno para mí. La verdad es que todos estos chicos fueron muy, muy importantes en todo el proceso y me hicieron sentir súper cómodo. Creo que todos nos sentimos súper cómodos de trabajar y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho. Hola, Martín Barba, qué gusto que estén aquí, gracias por venir. Pues para mí fue muy importante porque creo que es un proyecto que muestra que ya crecí, que ya soy adulto. Creo que de repente a los actores que empezamos en cosas infantiles, juveniles, nos cuesta dar ese paso y llegó con esta gran serie que la verdad es que no puedo ser más feliz por la plataforma, por el equipo. Que cuando uno empieza y decide entrar a un proyecto nunca sabe qué va a pasar, pero aquí todo funcionó de manera perfecta y pues gracias a Disney, a la gente de casting de Morán, al director, a todos los que fueron armando esto, porque lo armaron muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí fue un proyecto muy, muy lindo, más en el momento de mi vida en ese momento. Y es de esos proyectos que cuando salí sentís una transformación de alguna manera, sentís que creciste. La realidad es que todos ustedes me hayan acompañado en este proceso para mí fue muy increíble. Cruzarme con gente tan talentosa, tan dedicada, tanto esfuerzo. Todo lo que trabajamos con Bernardo previo a llegar a ser, hablar tanto de la historia de Diana, generarle tanto su pasado, su manera de mirar, su manera de hablar, por qué hacía cosas quizás tan ilógicas a la hora de leer ese guión, intentar tener empatía y darle como vida a ese personaje, fue extremadamente enriquecedor para mí, la verdad. Así que nada, estoy muy contenta con el resultado y ojalá puedan disfrutar esta serie. Hola, yo soy Jorge López, muy contento de estar aquí, muy contento de ser parte de este gran proyecto. Creo que también llega en un momento clave de mi vida donde me apetecía venir a México, la verdad, de vuelta a trabajar. Es mi segundo proyecto acá, siento que es un país con muchas oportunidades, representa la cultura. En términos de la serie, el formato que hacemos, creo que es un proyecto súper particular, con una identidad definida. El trabajo que hicimos en conjunto aquí con la familia, fue hermoso, la verdad, hermoso. Me llevo un gran recuerdo
la Vega. Bueno, yo llego al proyecto muy agradecido con Bernardo de la Rosa, ya habíamos trabajado algunos años antes y sigue confiando en mi trabajo. Ahora casting que me dio la oportunidad de hacer la audición y por supuesto la productora nos gustó. En cuanto a la cuestión de los personajes, yo busco personajes que me generen un reto y Emiliano Lara no es mi excepción. Era un reto que se me presentaba, que se me antojaba mucho hacer un personaje de este tipo, con unos claroscuros marcadísimos, con las historias, unos fast forwards en su historia maravillosos, acompañado de un reparto increíble, de maravillosa. Estoy muy contento y estoy con muchas ganas de verlo y gracias por estar aquí, gracias por estar a lo que tenemos que decir. Hola, yo soy Lucía Gómez Robledo y este proyecto llegó a mí después de un terrible primer set trip, en donde no había luz, entonces fue una sorpresa, ¿no? Llegar a un callback con Morán y luego los siguientes callbacks. Yo estoy inmensamente agradecida por la oportunidad porque nunca había hecho un personaje así, entonces estoy muy agradecida que se haya confiado en mí. Me divertí muchísimo al hacer algo tan distinto a mi persona. Y con este equipo, con este crew, es la producción creo que más armónica entre todas sus partes, en donde se sentía un auténtico compañerismo y amistad, y fue una delicia trabajar así, sintiéndose realmente apoyada y no sé, de verdad estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos, soy Sebastián Cipretti, interpreto a Gerardo Lara. Este proyecto llegó a mí el año pasado, igual en un momento complicado en mi carrera, y fue como una bocanada de aire fresco, a pesar de que mi personaje tiene bastante oscuridad, pero primero trabajarlo con Bernardo, que confió en mí, con otros compañeros, Lucía, Jorge, Enrique, por supuesto con Antonio. Fue un trabajo colaborativo, fue crear un personaje en equipo, con el equipo de vestuario también, Ingenia con la música que escuchaba como uno. Creo que el mayor reto fue hacer de un personaje con tanta oscuridad, tratarlo de hacerlo entrañable, ¿no? De ver que tiene miedo, de ver que tiene sueños, de ver que es un ser humano con luces y sombras como ustedes, como yo, como todos. Y bueno, estoy muy agradecido con el equipo de Disney, por supuesto con Mau, con Jimena Reyes, no fue que confió en mí, que fue la primera candidata de este proyecto. Por supuesto con Brian Casting y con Leonardo, y espero lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Gracias. En este momento vamos a abrir a preguntas. Les voy a pedir de favor quien quiera hacer una pregunta que levante su mano. Va a haber micrófonos del lado derecho y del lado izquierdo, les vamos a ir dando el turno. Si nos ayudarían, por favor, con hacer una pregunta por persona para que más personas puedan tener la oportunidad de preguntar. Creo que eso nos ayudaría bastante a poder tener más diversidad en las preguntas. Entonces, nada, quien quiera empezar a levantar la mano y les pasaremos el micrófono. Buenos días. Buenos días, Aliana González de PROD. Quisiera preguntar al director cuáles son los principales retos que tuvo hacer esta producción. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como buena producción grande, la verdad es que el reto es desde el día 1, donde a uno como director le llega un guión y un escrito, y el reto va desde interpretar la primera palabra, el tono, hacia dónde dirigir a los personajes, qué es lo que quiere la plataforma, porque al final del día es un trabajo no nada más del director, sino es como una mancuerna que tiene que ser perfecta entre la plataforma, el director, y a partir de ahí transmitirlo a toda la gente, tanto actores como toda la gente del crew. Entonces el reto empieza desde ahí. Y después es evidentemente escoger al casting principal, que la verdad es una fortuna de ser los personajes perfectos en cada uno de los personajes. Y obviamente a la hora de la producción, pues sí, teníamos un montón de intriga, un montón de escenas muy fuertes, escenas íntimas y verdaderamente que están bastante poderosas. Entonces el reto nunca acaba, el reto siempre está ahí, y
sigue, porque uno como director, me parece que en los detalles está todo, desde el sonidito, desde el pedacito de color en el cielo, todo detalle suma y el reto está como director hasta que entregas la última pieza y bueno, nada más con la expectativa de que todo ese reto y todo ese trabajo estén los ustedes. Hola, buenos días. Enrique de la Rosa de la agencia Amexi. Mi pregunta es para ti, Niki. ¿Cómo es para ti regresar ahora con este personaje después de haberte visto en Violeta con un personaje soñador, pasar por un buen tiempo en la música y ahora regresar ahora con este personaje de Quebranto, donde va a ser un personaje no solamente dramático, sino también sensual? Fue un desafío, la verdad, porque es cierto, lo último que hice y la gente me vio haciendo fue Violeta, que fue hace ya casi o más de 10 años, mucho tiempo. Y yo en ese momento de mi vida, así como decís, yo me enfoqué mucho en la música, a mi proyecto como cantante, como artista, ir conociéndome a través también de esa faceta, pero sí estaba teniendo como un momento en lo personal en donde también decidí dar un espacio a ese proyecto y entender que necesitaba otro aire. En ese momento llega este proyecto. Yo siempre supe que tenía ganas de volver a actuar, y como nunca se necesita mucho tiempo también para darle vida a un personaje, para trabajarlo, el tipo de la filmación, bueno, todo este viaje, digo, es mucho tiempo y también emocionalmente interpretar. Y sabía que tenía muchas ganas, así que creo que llegó un momento indicado en mi vida en donde decidí darle el tiempo que se merece y que se merecía esta serie. Y me volví a enamorar aún más de la actuación, me volví a enamorar aún más de compartir lo que sucede con los actores, ¿no? De terminar una serie y tener a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir, que la búsqueda sea en equipo constantemente. Es otra vibra y siento que en ese momento me hizo muy bien. Estoy muy feliz de haber tomado ese riesgo en mi carrera. Gracias. Nos ayudan otra vez a levantar la mano para ubicar a dónde mover los micrófonos, por favor. Y si pueden decir su nombre y el medio. A ver, creo que allá ya tenemos algo. Gracias. Hola chicos, Kelly Robles para Epixon. Esta pregunta es para quien guste contestar. Me gustaría saber cómo prepararon su personaje en una serie que incluye mucho dramatismo, ¿no? Pero sobre todo si obtuvieron inspiración de otros personajes ya reconocidos en la industria y también qué similitudes tienen con él. Pues estaría increíble que todos, ¿no? Le dieran una pasada a todos los actores y actrices. ¿Les parece esta pregunta? Vamos. Bueno, pues yo interpreto a Gabriela. Para mí siempre es importante las primeras pláticas que tuvimos ahí con Bernardo y con los otros actores. Encontrar para mí siempre sensaciones, imágenes, buscarlo mucho desde el cuerpo para mí es muy importante. Y no me inspiré especialmente en ningún otro actor o actriz, pero sí hice como una investigación de la mujer mexicana, ¿no? Que viene de lejos de la ciudad, como este impacto que hay cuando se llega a una urbe tan grande. No sé, me ayudó mucho pensar en el caos que tiene la Ciudad de México y el impacto que da como a una persona que ha vivido como más en la calma o en la lentitud o en la escuela de la provincia, ¿no? Yo de hecho soy también de Querétaro, entonces me ayudó mucho también inspirarme con todas esas experiencias. Y creo que encontrar esa luz que tiene Gabriela y que después va ahí como encontrando varios momentos oscuros, para mí fue un reto importante como actriz, ¿no? Y pues nada, por ahí lo he ido buscando siempre por el cuerpo, siempre por las imágenes, siempre ahí con mis colegas. Yo por mi parte, bueno, cuando recibí este personaje, lo sentí como un a ver más. Y obviamente era un poquito de miedo porque era un personaje muy diferente a mí, muy alejado, con escenas de acción que nunca había hecho. Y creo que fue pues, el personaje perfecto
regresé por mi certificado porque creo que no lo voy a hacer nunca. Y estuve ahí un mes como sintiendo ese rush, esa emoción que siente la gente por la violencia, por el manejo de armas. Y además de eso, pues también creo que ayudó muchísimo como para lo emocional las pláticas que tuvimos con Bernardo, nuestro director, y nosotros como equipo, y sobre todo que creo que todo el elenco teníamos como la barrera abajo, creo que todos nos pusimos muy vulnerables y nos enfrentamos a esto y empezamos a jugar y sucedió. Yo por mi parte tampoco sé si tuve así alguna referencia como muy concreta de decir identifico recontra mirando con este personaje. Sí fui como también mirando y entendiendo ciertos aspectos de algunas actrices que sentía que estaban buenos para agarrarlos y de alguna manera transformarlos, pero para mí fue recontra importante. A ver, digamos que yo soy una persona que me gusta mucho como estudiar a las personas, me gusta mucho ver documentales de historias reales, de asesinatos, de qué sucede después con esa persona, como que me interesa mucho investigar lo emocional de las personas, y cuando agarramos este personaje con Bernie, le creamos un pasado a Miranda desde el día que nació hasta sus 23 años que tiene en la serie, y así fue como le dimos vida a este personaje y justificamos en algún punto tantas cosas que ella hacía, mismo también el primer encuentro con su madre cuando la ve, de alguna manera ese poco tacto que tiene de ¿por qué no abandonaste? Decir, pero ¿cómo puede ser que esta persona no? Y claro, bueno, fue como buscarle la razón, el por qué ella enfrenta las conversaciones de esa manera, y como intentar ser lo más empática posible con el personaje, entenderla, pero darle vida desde muchas charlas y ensayos también con todos los chicos. Sí, lo vi. Bueno, en mi caso, Javier Lara, tampoco yo soy mucho de referencias, porque me cuesta concentrarme en terminar una serie o una película, tengo ahí problemas de concentración. Entonces, me gusta mucho trabajar desde adentro hacia afuera, desde el imaginario, desde lo mental, desde las capas del personaje, desde su deseo inconsciente, desde la problemática que habita Javier, que tiene que ver con un tema familiar súper potente, con un rechazo familiar, con una carencia de amor muy importante, que es lo que a él lo acompleja y lo tiene a quebrantar. Entonces, claro, una vez más. Entonces sí, fue muy duro en ese sentido, como enfrentar esa complejidad, luego también con la familia, ¿no? Generar cada lazo con mi primo, con mi tío, con mi abuelo. Muy potente ese trabajo de lectura, y luego en escena que con Bernie también el formato de trabajo fue muy desde lo real, desde lo auténtico, desde el fluir, desde lo visceral, desde cada personaje. Entonces fue muy orgánico todo, muy verdadero. Creo que también es un reto en mi carrera, nunca había hecho un personaje tan oscuro. Creo que también es algo que me siento súper honrado de haber atravesado y de haber vivido. Así que eso por mi parte. Bueno, pues es muy curioso, pero cada vez más me encuentro con la casualidad de que los personajes me dicen algo del inicio, ¿no? Y creo que a partir de ahí he ido desarrollando mi trabajo doctoral. Partiendo aquí desde la premisa de que todos los personajes estaban quebrados, tenía yo que entender dónde estaba el quiebre del personaje, ¿no? Y en la etapa de la vida en la que yo estaba pasando en ese momento, siempre estaba el cuestionamiento de quién era yo al principio y quién era yo en ese momento en que estaba interpretando el personaje, ¿no? Y en ese sentido me sirvió mucho empezar a trabajar y reconocer los espejos que tenía, por ejemplo, con mis hijos, y cómo el personaje de Emiliano se estaba convirtiendo en lo que resistía, que era su padre, ¿no? Como después de ser ese hijo que no era el hijo pródigo y que se tuvo que quedar ahí obligatoriamente a ser la cabeza de esta dinastía o de este clan familiar de los Lara, empecé a descubrir muchísimas cosas de cómo se fue apagando y cómo se fue
sumiendo cada vez más en esta oscuridad, que era una parte completamente opuesta de lo que era en su juventud y lo que él buscaba en su vida. Entonces, por ahí desarrollé el personaje y afortunadamente pude también trabajar mucho en las relaciones con todos mis personajes, ¿no? Y tratar de entrar lleno en esa relación, porque si no tienes relación con los personajes no puedes transmitir esos esquemas. Espero no haberlos aburrido. Yo siento desde que leí los guiones que hay como una dimensión un poco shakespeariana, por lo menos en este caso efectivamente de un clan, de una familia que crecieron en una situación anormal, por así decirlo, y entonces lo que hacen y cómo ven el mundo es perfectamente normal para ellos. Entonces yo sí, digamos como que uno tiene que ir quitándole ciertas etiquetas a las acciones y simplemente entender que en el caso de estos hermanos pues crecieron en un mundo muy particular y que el tema del clan, de la familia y esa cosa como muy dramática es que las lealtades son exclusivamente entre familia. Entonces la protección ante cualquier persona que amenace eso es enorme y ahí es donde está su lado peligroso, ¿no? Yo al principio decía como que es cruel y es como no, es que solamente quiere a dos personas. Entonces todos los demás que puedan poner en riesgo a su familia es, no, me parece lado medio, no sé, leona de protección. Entonces yo más o menos así me acerqué. Yo creo que mi construcción no hubiera sido posible si no hubiera sido por Bernardo. Desde que empezamos a leer el guión en esa primera lectura de mesa, me di cuenta de la potencia de este elenco y de la voz tan particular que tenía cada uno de estos increíbles actores que están al lado de mí. Y el reto primero fue darle a Gerardo una verdad, ¿no? Yo sí me basé mucho en el vestuario, gracias a Eugenia y a las pláticas con Bernardo, un poco de quitarle a Gerardo como este halo de villano macho que tenía en un principio, ¿no? Entonces decidimos que era mucho más divertido jugar con su sexualidad, jugar con una ambigüedad entre lo masculino y lo femenino. Empecé a escuchar música que nunca había escuchado, a ponerme en sus zapatos, ¿no? Y por supuesto el vestuario, que fue muy divertido, es un vestuario increíble, mucho desde el cuerpo también, ¿no? Y yo sí hice referencias y mucho, me acuerdo de ver El Resplandor de Jack Nicholson varias veces. Helena Bonham Carter con Bella Swan en Harry Potter también, la referencia. Y por supuesto contrastar con lo que me daba en escena Lucía, con lo que me daba Jorge, y hacer que cada uno de los miembros de la familia de Lara tuviera como este contraste, que no se sintiera que todos éramos iguales, con el maestro Tosí, también por supuesto, con Antonio, y también empezar a tocar los temas de la salud mental, ¿no? Que Gerardo tiene algo ahí y que fue algo que muy generosamente Tini propuso su personaje y lo compartimos desde el principio. Entonces, yo me divertí muchísimo. Como dice una canción de Tini, se siente bien portarse mal. Aunque sea la ficción. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? David de la gente arte. Mi pregunta es justo para ti. ¿Cómo es venir aquí a México y al grado que tiene tanto sabor de Argentina como de aquí y trabajar pues, con actores también mexicanos y la producción aquí con Disney, ¿no? Los de México y también los de Argentina. ¿Qué tal? Bueno, he tenido la oportunidad de venir bastante a México por trabajo, pero es cierto que por lo que más estuve en México fue para hacer shows. Y siempre esta energía de la gente de reírse, ¿viste? Son contra apasionados. Yo siempre que me subo al escenario de México es imposible que no me acuerde de algún show o que no me emocione. La cultura también es algo que me encanta. Me gusta mucho la comida de acá, soy bastante fan. Y también fue lindo también filmar algunas partecitas en Argentina. Nos dieron la bienvenida muchos de los mexicanos actores de una manera muy linda también. Y con la serie tuvimos la oportunidad de filmar en varios lugares que yo nunca había estado. No me acuerdo los nombres de son. Tlatelolco, Ecatepec, entre otros. Ah, y Acuautla.
Sí, y fue enriquecedor, la verdad que es muy lindo estar acá, se siente hermoso, la realidad es que más allá de lo lindo que la pasamos entre todos nosotros, que eso es lindo también decirlo, ¿no? Porque muchas veces a veces no tenés piel o puede suceder que no todos se lleven bien y la realidad es que es una actividad que eso suceda y sucedió todo lo contrario, pero más allá de eso, el equipo de producción, la gente de trabajo, la gente de sonido, la gente de vestuario, de maquillaje, de pelo, la predisposición, la buena onda, el amor, lo amorosos que son acá para trabajar, la realidad es que fue una experiencia hermosa y ojalá la vida me dé la oportunidad de volver acá a trabajar en México. Y no sé si te respondió la pregunta, ¿era eso? ¿Más o menos? ¿Todo bien? Sí, siento que le diste. Siguiente pregunta. No sé dónde está el micrófono, no lo veo. Ahí está. Capistrán, ¿me escuchan bien? Sí. Daniel Capistrán de Unigogit. Esta pregunta va para ti, también para Martín y para Jorge, y especialmente para ti. Vienes de estas series juveniles y venimos a ver esta transformación y este proceso para una serie un poco más cruda, más oscura, donde tu personaje Miranda va a tener que confrontar estos problemas como tal de identidad, desde la ansiedad y todo, y que al final de cuentas las personas que te hemos seguido, me incluyo desde muy chiquitos en estas proyecciones, ¿cuál crees que ha sido como ese manejo y ese equilibrio emocional que tú como actriz veniste trabajando para poder reflejar eso en pantalla? E igual para Martín y para Jorge, ¿cómo fue también hacer como este trío dinámico de poder reflejar eso? Porque pues ambos, bueno, los tres vienen de series, producciones juveniles, infantiles, los veíamos en conciertos y todo. ¿Cómo fue agarrar todo eso, ese poquito de todo para poder crear sus personajes en Quebranto? Bueno, lo que vos decís es cierto y para mí todo fue nuevo. Desde la preparación también del personaje, cosas que quizás yo no había vivido a mis 14 años para la preparación de Violeta, digamos, como que no había tampoco tanta esa búsqueda. Y la realidad es que acá era necesario probar y coreografiar de cierta manera las escenas íntimas de sexo. Para mí todo fue por primera vez en ese sentido, las escenas de tiroteos para mí fue por primera vez, las escenas de violencia también, verlas como que todo estaba recontra charlado, pero al mismo tiempo cuando decían acción, yo sentía que eso estaba sucediendo de verdad y había algo lindo que sucedía con el personaje y con mi persona, de la sorpresa, que era real. ¿Te acuerdas del personaje que probamos hoy? Miren ese grupo, cuando tiran así, luego el tiro, el grito que pegué, y es genuino. Y el personaje también en algún punto. Claro, es una chica que todo lo que le empieza a suceder en México está totalmente alejado a su realidad y a su vida en Argentina. Y en algún punto creo que esa ingenuidad de no haber vivido nada similar ayudó bastante al personaje. Y después sucedía. Sí, hay varias escenas duras donde se trata de este tema se expone el tema de la salud mental, de los ataques de pánico, como mirar hacia la estima. Y sí sucedía esto después de filmar, yo quizás necesitaba corte y yo necesitaba como llorar y estar 5 minutos volviendo a mi eje. Al final la cabeza a veces le cuesta un poco separar qué es tan real y qué es tan actuado cuando uno lo está sintiendo desde lo más profundo y lo está intentando encarnar de la manera más real que se pueda. En ese caso también, vuelvo a repetir, la producción siempre estuvo pendiente de todas esas escenas, de darnos el tiempo, de darnos ese lugar. Así que creo que dentro de todo y lo nuevo que fue para mí, fue una experiencia muy linda y muy segura y con mucho aprendizaje de cosas que no había vivido en lo que fue Violeta, totalmente distinto, así que me sentí súper cómoda. Yo por mi parte agradezco muchísimo haber tenido esos proyectos, porque sin duda fueron los proyectos que me abrieron las puertas a este mundo del entretenimiento y pues fueron nuestras bases, ¿no? Como para ir pudiendo entrar a ir enfrentando proyectos cada vez más grandes y más complejos. Y por otra parte también me encantó la reacción del público, ¿no? Es súper bonito darte cuenta que alguien que te dio valor a mí te sigue apoyando, sigue
siguiente tu carrera. Y sí, recibimos muchísimos comentarios de ay, Cristian, Violeta y Ramiro. Yo soy un Ramiro. Vas. Bueno, sí, creo que este proyecto es súper particular en mi caso porque creo que también es la primera vez que me toca un proyecto en el que interpreto un personaje cercano a mi edad, que ya estoy en los 30 y en los 30, no. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Que los conflictos son otros, las dinámicas son otras, las problemáticas son mucho más profundas. Entonces creo que en ese sentido sí hay un antes y un después, un poco en mi carrera, con lo que no quiere decir que lo otro no sea tan importante, todo lo contrario, me constituye como actor cada etapa, cada proyecto, cada país en el que tengo la oportunidad y el honor de trabajar. He aprendido muchísimo de cada cultura que me ha tocado vivenciar y en Quebranto me pasa esto, que es súper poderoso de repente estar en la piel de una persona más grande, con problemáticas más grandes. Uno cree que la vida también se complica un poco más. Entonces creo que sí, a todos los personajes nos pasa eso, que están rotos, tienen traumas, tienen problemáticas mentales que no están resueltas ni bien conducidas por distintas razones. Y eso es súper bonito ponerlo en la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones. Al final del día es entretenimiento, no estamos acá para educar ni enseñar, pero sí para transformar desde con un granito de arena que a alguien le haga sentido alguna cosa o alguna lista de esta trama con la que sientan que hay un poquito de esperanza en su vida. Me encanta eso que dices, porque creo que los personajes de todas y todos ustedes están llenos de eso. Tienen una parte muy humana, una parte, como decías, de luz, una parte de oscuridad, y creo que es muy interesante entender que no es lineal, ¿no? Ninguno de los arcos de los personajes. Vamos a ver quién más tiene alguna pregunta. Allá. De este lado. Bueno, antes que nada, felicidades a todos los del elenco, y esta es mi pregunta para ti. Acá estoy. Pili, ¿qué representa Ventaneando? Alejandra Sánchez de Ventaneando. Pili, ¿qué representa para ti México? Sobre todo porque tienes muchas colegas y amigas que son argentinas y que le están rompiendo, una Casu, la Joaquín, por ejemplo. Estuvo hace poquito acá. Siento que llegó o 2 días después. De hecho, mi equipo se la empezó en el avión. ¿Qué representa, y si han platicado entre ustedes, qué representa para su carrera México? Y dos, musicalmente, ¿qué sigue para ti? Y si habría posibilidad de hacer una colaboración con Ángel Aguilar, ya que hiciste una con su esposo Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿qué significa México para mí? Un poco lo conté, yo vengo hace muchos años a México, primero fue por el proyecto de Violeta y después tuve la oportunidad también de venir con mi proyecto y hacer shows. La realidad es que me enamoré siempre del público de acá de México. Son shows que realmente para mí son inolvidables. Después es muy lindo ver a tantas artistas argentinas venir acá a México y ver también cómo ustedes las reciben y nos reciben a todas nosotras. Y la última era lo de Ángel Aguilar. La realidad es que no la conozco. Hoy en día sí me parece que a la hora de quizás de colaborar con alguien me gusta la parte humana. Quizás en otro momento de mi vida se da de otra manera, pero hoy estoy como en otra búsqueda de ese lugar y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo me la conozco, así que por ahora no se va a dar eso. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Guzmán, de Higiene Latinoamérica. Entonces una pregunta para cada uno de ustedes, incluido el director. El título Quebrando salta mucho a la vista. Yo cuando lo leí, para empezar, no pensé que fuera en español, no me voy a entender, pero ya cuando voy viendo el primer capítulo y voy escuchando de ustedes, pues me gustaría saber qué significa quebrando respecto a cada uno de los personajes que interpretan, pero también me gustaría saber mucho la opinión del director. Hola. Es una palabra poco común y en realidad por eso nos gustó. La serie, ya lo saben todos ustedes, empieza de personajes que arrancan de estar rotos. Y a partir de estar rotos
y avanzar, van encontrando la verdad y empiezan a ser libres. Un poquito como que esa era la premisa a la hora de platicar con todos los chicos, con todos los actores. Al inicio, como todas las producciones, primero tienen un nombre que lo ponen así, quizá poco a poco mientras va cobrando vida la producción, porque todas las producciones van cobrando vida, van cambiando, se van transformando, se van encontrando cosas. Y al inicio se llamaba de una manera y poco a poco, a través como de esta premisa y a través de estar encontrando todo lo que buscan todos los personajes, nos encontramos con esa palabra, y a través como de Camilo Lara y Luisa Maguer, que también colaboraron con la música, de pronto hicimos un tema que se llamaba así, de pronto nos llamó muchísimo la atención porque es una palabra poco común, pero es una palabra poderosa y tiene todo el sentido de que de pronto el quebranto y que todos los personajes empiecen a estar rotos, tenía como todo el sentido y al final pues se quedó ese nombre y me parece que venía perfecto. Bueno, para Leo Gutiérrez, que es mi personaje, pues es un personaje que estuvo mucho tiempo en depresión, exiliar, retirado y pues, obviamente está quebrantado, como diría Jorge López. Y por otra parte también hablando de lo que personalmente me pasó como actor, pues creo que también fue un proyecto que a muchos de nosotros nos acompañó como para rearmarnos, volver a sentir lo que es esta profesión, volver a confiar, volver a, pues sí, a rearmarnos, vaya. Entonces creo que por ahí va la palabra. Como quien quiera, ahora sí que... La pregunta era para ganar el monto. ¿O quiere que...? ¿Para todos? La pregunta era ¿por qué significaba quebranto para sus personajes? Ah, ok. ¿Dónde estás? Un poco lo que dijo Martín, siento que Miranda también está quebrantada, pero tampoco sabe muy bien el por qué. Es como esta inconsciencia de normalizar sus ataques de pánico, de normalizar sus lastimaduras, de normalizar no tener amigos, de normalizar no hablar, hasta esta primera escena que arranca el capítulo como sacando algún tipo de personalidad que hasta ella desconoce y se anima a hacer este viaje. Y creo que es muy fuerte, ¿no? Porque por más de terminar descubriendo la verdad y lo dura que es esa verdad y con todo ese viaje que se enfrenta y muchos personajes muy alejados de su realidad, creo que es lo que le hacía falta a ella para saber quién es, ¿no? Y al menos ella poder decidir sobre su vida, sobre sus decisiones a partir de saber la verdad por primera vez después de 23 años. Entonces creo que ella pasa por muchos momentos y más allá de estar aquebrantada, creo que por más duro que haya sido ese momento, fue mucho más como sanador, por más mal que lo haya pasado, pero era muy necesario para ella. En el caso de Javier, su primer quebranto parte con su relación familiar. Él es hijo de tu hermano. Claro, eso, el hijo pródigo, el primogénito, el heredero. Tú se lo robaste todo, ¿vale? Entonces, claro, Javier viene a México en busca de claro, con este propósito oscuro de venganza, de entender cuáles son las respuestas de tanto descuido en su vida por parte de sus padres, de su familia. Estudió en España también, entonces hay una cosa como muy de soledad. Y cuando llega acá con la familia, todo se dispara a su lugar mucho más oscuro. Quebranto 2. Quebranto 3, momento cuando conoce a Miranda, que es cuando el amor saca lo mejor y lo peor de él al mismo tiempo. Todas sus dudas y sus certezas se entrelazan y hacen que pasen cosas que ya tienen que ver mañana, porque mañana se hace. Voy a retomar un poco algo que dijo Bernardo. Si bien quebranto no es una palabra común, a lo que se refiere es algo que nos ha pasado a todos. Todos estamos quebrados. Todos nos hemos quebrado en algún momento de nuestras vidas. Quien no esté quebrado, escriba un libro, se va a volver un millonario.
Entonces, a partir de ahí es para mí lo que significa para mi personaje, encontrar todas esas distintas piezas en las que está quebrada mi personaje, porque no es solamente una pieza, no significa porque perdió el amor de su vida, significa muchísimas cosas, porque le roban su vida, le roban lo que él quería hacer, pierde a su hermano lo traiciona, sus hijos lo rechazan porque no son nada de lo que él hubiera querido en su vida, y al mismo tiempo se recrimina que ellos están convirtiendo en esto, ¿no? Entonces, creo que la identificación que puede encontrar el público en el título, en la palabra quebrante que tú estás diciendo, es precisamente eso, que todos estamos rotos y todos en este camino de la vida vamos encontrando, si nos damos el suficiente tiempo de introspectar y reflexionar, dónde están esas piececitas de aceptar cómo están y enmendarlas como podamos. Yo creo que mi personaje cree que nunca jamás se va a quebrar porque tiene el control, porque tiene poder. Y yo creo que con el poder hay control sobre muchas cosas. Entonces tendrá el control para siempre. Vamos. Sí, a mí me encantó el título también cuando lo leí. Y es muy interesante tu pregunta porque se relaciona con lo que trabajamos cada uno de nosotros como actores. Yo creo que para Gerardo el primer quebranto más profundo es el abandono de su mamá, que es el de su mamá, el sentirse rechazado por su papá, estar buscando su aprobación y su amor, y luego esta competencia y rivalidad que tiene con su hermana, y luego cuando llega su primo, ¿no? Que es mejor que todo, me parece, y entonces Gerardo se siente muy rechazado, como todos hemos sentido más rechazado. Pero fue muy liberador para mí poderlo sacar con el sentido del humor, que es algo que me permitieron hacer a la producción, ¿no? Y tratar como de encontrar siempre este humor y cómo darle la vuelta a estas situaciones que de pronto pueden ser dolorosas. Luego, además del sentido del humor, pues ya empecé a hacer cosas un poco más oscuras, que todos dicen de alcohol, drogas, etcétera, ya no te voy a spoilear más, pero sí, el lugar común del que partimos todos son estas heridas que tengo yo, Sebastián, que seguramente tendrás tú y que tenemos todos, y que nuestro trabajo es hacer que no nos sintamos tan solos cuando van a estar solos. Y por acá, Gabriela, que también creo que es un personaje que parece al inicio que no está tan roto y después es quien termina más, creo que quebrado, y que es el punto de inicio, yo creo que, de la búsqueda de Miranda, como con todos los que se rompieron en el camino la fueron rompiendo a ella, ¿no? Y creo que este quiebre primero que es de quitarte a un hijo, creo que es algo que Gabriela la marca y marca la historia pues, para Miranda, ¿no? Y pues nada, para mí fue eso, o sea, cómo se quiebra en venir de un lugar donde está su familia, su madre, y luego perder a la amiga también, y luego ir perdiendo cosas, ilusiones. Yo creo que cuando yo no sabía cómo era el título al principio, como lo dice Bernardo, y cuando lo escuché me hizo sentido también de cómo ella pues terminó casi en pedazos, ¿no? Y eso. Muchas gracias.